Con Nacho tenía planteado como un pequeño diálogo, con lo cual pues voy a tener que hacer yo las dos voces y espero que la cosa salga más o menos bien. Esta fase de organización, al final, cuando traemos toda esta parte a las empresas, lo que estamos hablando es de cultura. Mario lo comentaba al principio, cuando hace 10 años nace la DE, que empieza a crear metodología, recuerdo el momento de presentar la onda del cliente y recuerdo que efectivamente teníamos mucha ilusión, poquitas herramientas, muchas ganas y tratábamos de buscar elementos que cambiaran las cosas. Y algo de esos hallazgos era este poema de Maya Angelou, que estaréis todos hartos ya no solo de leerlo, sino de contarlo, cuando cuando cogíamos este poema y repetíamos esto de la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará lo que le hiciste sentir. Y esto era como la esencia, la piedra angular sobre la que construíamos la experiencia de cliente. ¿Y qué tiene que ver las ciencias del comportamiento con la experiencia de cliente? Pues muchas cosas, entre otras, que esta formulación tan poética y que tanto nos gustaba de Maya Angelou, el señor Daniel Kahneman la estudió ya no desde la perspectiva poética, sino desde la perspectiva del comportamiento y su base científica, y lo renombró como la regla del Piquen, ¿no? Y al final, cualquier experiencia la recordamos en el momento más álgido, positivo o negativo, o al final de la experiencia. O sea, al final, Kahneman nos ayuda a entender por qué pasa aquella cosa tan chula que decía Maya Angelou. Y en esta parte hemos querido también hacerlo como muy sintético. Los pasos a seguir, pues tenemos que crear un modelo operativo, tenemos que crear un equipo, tenemos que rodear ese equipo de aliados dentro de la organización, de embajadores y apoyarnos también en equipos externos. Y yo le decía a Nacho, ¿y esto a qué te recuerda? ¿No se parece mucho cuando montamos los equipos de Customer Experience? ¿No empezamos creando un equipo interno, capacitándolo, buscando embajadores y apoyándonos de externos? Pues si ya tenemos esa infraestructura, podemos utilizar esa infraestructura para evolucionar y para lanzar las ciencias del comportamiento sobre los equipos que tenemos. Porque, y yo le preguntaba a Nacho, ¿cuánto tiempo os llevó a vosotros el crear un equipo, crear una estructura? Entonces Nacho hacía cuentas y me decía, pues empezamos midiendo temas de NPS y estuvimos como un par de años. Luego seguimos trabajando sin tener una metodología muy clara y luego ya en la última fase lo que hicimos fue explotar al máximo todas las competencias de los equipos. Y al final le salían 4 o 5 años, pues ¿vale la pena repetir todo eso o vale la pena apoyarnos en lo que ya está construido para seguir evolucionando todo el mundo de la experiencia de cliente? Y luego el modelo de gobierno. Y el modelo de gobierno se ha repetido aquí un montón de veces. Lógicamente, vamos a necesitar definir una estrategia, vamos a necesitar tener una gestión de la demanda, vamos a necesitar un comité de calidad, pero sobre todo, y por eso lo subrayamos y ha salido muchas veces, vamos a necesitar un comité de ética. ¿Por qué? Pues porque, como decía Juan al principio de la presentación, hay una serie de atajos, de sesgos, de comportamiento que los podemos saber de forma previa y puede ser muy tentador. Si yo sé que el cliente se va a comportar de esta determinada forma, utilizarlo para mi negocio y utilizarlo para obtener mis resultados en beneficio de la empresa y olvidarme un poco que puedo estar restando capacidades de decisión. Una cosa es influir en el comportamiento y otra cosa muy distinta es quitar esa capacidad de decisión. Pero también pasa con los números y vuelvo al mundo de Customer Experience. ¿Cuántas veces hemos visto malas prácticas en las mediciones de NPS? ¿Cuántas veces hemos encontrado que alguien intentaba pues trampear un poco, preguntar de la forma inadecuada para conseguir mejores resultados? Y me consta, y me lo comentaba Nacho, que hay mucha gente de DEC que se dedique a perseguir y hacerlo público. Pues aquí a veces el riesgo puede ser muy similar. Y a veces pasa que tenemos una hipótesis, lanzamos esa hipótesis, lanzamos el experimento no corrobora la hipótesis y lo que hacemos es cambiar un poquito la hipótesis y presentar una hipótesis que sí está afianzada por ese experimento. Ese tipo de cosas al final pues tenemos que tener mucho cuidado porque al final irá en contra de todos nosotros, de toda la implantación de la práctica. Y en última instancia, y me decía Nacho,
Él viene de un mundo hiperregulado, como es la banca. Hay un tema que tenemos que tener en cuenta y es que en banca tienes mucha regulación que al final te puede impactar en multas, pues temas MiFID, y ha habido grandes escándalos alrededor de temas MiFID. Hay nuevas disciplinas como la IA, que recientemente pues parece que a nivel europeo se está empezando a regular también, pero para Behavioral Economics todavía no tenemos regulación. Por lo tanto, tenemos que ser extraordinariamente escrupulosos en la regulación, porque si no, nos estaremos cargando entre todos el modelo. La gestión del cambio, pues bueno, casi como cualquier otra gestión del cambio. Necesitas comunicar, lo comentabais en las fases previas, necesitamos generar capacidades dentro de las competencias y necesitamos también incentivos. Y aquí vuelvo a engancharlo con un tema de experiencia de cliente, porque una cosa que descubrimos cuando estábamos trabajando hace 10 años y seguimos en experiencia de cliente, al final, con cualquier persona que hablabas de la organización, de recursos humanos, de tecnología, de diseño, era capaz de entender cuando hablabas de la experiencia de cliente. ¿Por qué? Pues porque al final todos somos clientes, todos tenemos experiencias, todos hemos pasado por puntos de dolor, como que te pongan una multa, y todos hemos pasado por experiencias wow, como pues estar aquí presentando y compartiendo esto con todos vosotros. Con lo cual, esa visión de cómo implanto experiencia de cliente tengo una ventaja y es que hay un incentivo intrínseco. ¿Y qué pasa con las ciencias del comportamiento? Pues prácticamente lo mismo. ¿O a quién conocéis que no le interese saber qué hay detrás de una decisión, cómo se comporta un cliente a la hora de decidir si contrata o no contrata, o cómo nos comportamos nosotros mismos en nuestro ámbito particular o en nuestro ámbito profesional? Pues tenemos que aprovechar también ese autoincentivo de la propia disciplina para poder empujar y conseguir esa implantación y ese modelo de cambio. Y finalmente la estrategia de escalado, pues vuelvo al punto 1. Si a Nacho en su organización le costó 7 años el implantar, o 6 años el implantar los equipos de Customer Experience, que sean aceleradores para poder implantarlo. Y finalmente, queríamos contar también un caso de éxito. Este fue un proyecto que hicimos con Ibarcaja, el cambiar el discurso comercial para los clientes de más de 60 años. Son clientes extraordinariamente conservadores, son clientes inmovilistas, son clientes que tienen ya no solo aversión a la incertidumbre o al riesgo, es que tienen un sesgo de status quo absolutamente anclado, ¿no? Y cuanto mayor sea el cliente, probablemente más aversión a ese cambio. Se hizo un proyecto para cambiar ese procedimiento, pues son clientes también menos digitales, más pegados a la oficina, requieren que le expliquen las cosas de otra forma, que entender los productos de una forma distinta y se hicieron esos protocolos, se implantaron esos protocolos y al final la verdad es que los resultados fueron bastante interesantes. Y ahí yo le preguntaba a Nacho, ¿por qué este target? Es el target más complicado del banco. Los comerciales, la red comercial, le llamaba cliente roca. ¿Por qué este target? Pues porque el reto estaba precisamente ahí, porque coger un cliente fácil y hacer un piloto, hacer un proyecto para generar impacto dentro de la organización iba a tener muy poquito recorrido, con lo cual precisamente por el reto, por la dificultad de ese cliente, escogieron ese target. Y la siguiente pregunta era también como muy evidente, ¿y a dónde fue más difícil? ¿Qué costó más? ¿El implantarlo con la perspectiva cliente o con la perspectiva empleado? Y aquí pues el cliente ya sabemos que es un cliente roca, pero es que un empleado de banca que le llama a su cliente roca y ahora me dices que tengo que cambiar el procedimiento, que tengo que hacer las cosas de una forma distinta, que además tengo que hablarle en su lenguaje, que cambiar todo el discurso y que esto que habíamos ya más o menos estandarizado lo tengo que volver a desestandarizar y hacerlo personalizado para este cliente, pues evidentemente aquello costaba mucho. Pero uno de los impactos es que, sobre todo por los resultados, los empleados empezaban a ver que con ese cambio de discurso el cliente los entendía mejor y ellos se sentían mejor. Ya no solo porque vendieran más, sino porque veían que el diálogo comercial era realmente un diálogo y no
un script que seguían o un monólogo que ellos seguían. Y finalmente, tema de resultados, con un impacto interesante, un impacto muy relevante, con más de un 25% con contrataciones. Y aquí también la lección aprendida que comentaba con Nacho era ¿qué es lo importante de esto? Y Nacho me decía, lo importante no es el éxito del piloto, que es evidente, sino conseguimos una cosa en el largo plazo que es mucho más relevante que hacer un piloto con éxito, y es mover la curva de lifetime value de cliente. Porque una vez que eres capaz de mover la curva, entonces la relación con el cliente la redefines y empiezas no donde estabas, sino en un punto completamente distinto, y empiezas a proyectar un nuevo modelo de relación y un nuevo modelo de producto y de servicio para esos clientes. Muchísimas gracias.